para mí un privilegio, un honor, una bendición Dios me concede presentarle a ustedes a nuestro copastor, asistente de pastor, nuestro hermano Eduardo Núñez, con el mensaje, la palabra del Señor. Den un aplauso a Cristo, iglesia. Alma mía, alaba Jehová, al que te dio la vida y vino a ser morada en mí. Alma mía, no quiero que estés triste, Cristo te hizo libre para poder adorarle. Oh, alma mía, proclama a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Y será una vez más. Alma mía, alaba a Jehová, a quien te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, Cristo te hizo libre para poder adorarle. Oh, alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, estaré en paz. Oh, alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Gracias, Señor. Gozo. Mientras meditaba en esa oración hace unas semanas atrás, me acordaba de mi amada hermana Iris. Un día la cantó aquí con todo su corazón. La gloria sea para el Señor y nos gozamos. Porque ¿sabes qué? De labios para afuera puedo adorar a Dios y nada va a pasar. Pero cuando mi alma está aquí, alaba a Dios, cosas suceden. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos saben que hoy es un día de bendición para cada uno de nosotros? ¿Cuántos saben que Dios va a hacer cosas grandes? Dígale al que está a su lado derecho: Dios va a hacer cosas grandes en mi vida hoy. Y la palabra de Dios se va a grabar en mi corazón. Y va a crecer al 100% y va a dar fruto. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Estoy contento. Hoy anda conmigo mi esposa, andan mis padres, el cual he estado no de vacaciones, pero gozosos porque están aquí con nosotros y están en mi vida. Se nos hace a veces difícil irlos a ver por nuestro trabajo y demás, pero Dios, que es tan y tan bueno y sabe nuestras necesidades, nos bendice trayéndolos. Gloria a Dios, y a Él sea toda la gloria y la honra. Anda mi esposa, mis nietos, mi hija, mi otro hijo Daniel y 3 personas más. Las más importantes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. A ellos sea la gloria. Vaya conmigo al libro de los Hechos. Voy a predicar no muy largo. Vamos a predicar consciente. Vamos a llevar el mensaje de la palabra y a la misma vez nos vamos a gozar. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 5. Hay una historia muy hermosa en la palabra del Señor, en toda la palabra del Señor. Pero cada una de estas enseñanzas nos enseña a usted y a mí a que podamos nosotros día a día enfrentar problemas, enfrentar situaciones y crecer en la palabra del Señor y en nuestro diario vivir. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la guía para que usted y yo podamos vivir una vida feliz, próspera y en abundancia. Para que usted podamos vivir una vida correctamente conforme al camino de la palabra de Dios. Muchas veces nos pasan cosas y nos alcanzan circunstancias porque hacemos lo que le da la gana y obviamos lo que Dios nos ha mandado. ¿Verdad que sí? Pero Dios es bueno y Dios nos enseña, y aunque seamos un poquito cabezones de vez en cuando, Dios vuelve y nos va a mover y a traer al redil de la palabra de Dios. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Aleluya. ¿Les predicaba de quién? De Cristo.
Verso 6. Y la gente unánime le escuchaba y atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viviendo las señales que hacía. Escuche bien. Oyendo y viviendo las señales que hacía. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no va a haber gozo en una ciudad donde Dios se glorifica? Aleluya. Había un gozo grande porque Dios estaba haciendo cosas grandes. Dios estaba usando a un hombre que se dejaba usar. Un hombre que decía, no, aquí yo no soy el grande, al grande eres tú. ¿Verdad que sí? Y cuando usted le da la oportunidad a Dios para que Dios gobierne su vida y Dios haga conforme Él quiere hacer en su vida, con su familia, con su trabajo, en su entorno, entonces Dios va a hacer cosas grandes. Pero cuando nosotros queremos por nuestras propias fuerzas hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios nos ha llamado a hacer, ahí es donde cogemos cantazos de todos lados. De la diestra y a siniestra, del norte al sur, del este al oeste. Y hoy, hermano amado, quiero predicarte sobre el tema un hombre con cualidades de reino. Lo voy a repetir. Voy a predicarte con el tema de un hombre con cualidades de reino. ¿Cuántos saben que los hombres de Dios tenemos que tener cualidades? Cuando hablo de hombres de Dios, estoy hablando de hombres y mujeres. Un hombre de Dios tiene que tener cualidades. Y ese es el tema. Y hoy quiero hablarte de Felipe, uno de los diáconos que escogieron los apóstoles para que trabajara con el caso de las mesas. ¿Se acuerdan? Con el problema de las viudas. Había un problema bien grande. Y los griegos se quejaron. Escúchenme bien. Las quejas son buenas. Hello. Las quejas nos hacen crecer. Las quejas hacen que el quejante o el que las recibe crezcan juntos. Cuando van a los apóstoles, los griegos con su queja de que las viudas estaban desatendidas, los apóstoles nos dijeron, pues no nos importa porque aquí mandamos nosotros y vamos a hacer lo que nosotros queramos y seguimos hacia adelante. ¿Verdad que no? La Biblia me dice que los apóstoles entonces se reunieron y cogieron ¿a qué? A 7 varones, 5 más 2. 7 varones llenos de la presencia del Señor. 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y 7 varones llenos de sabiduría. Y estas son 3 cualidades bien importantes que todo hombre o mujer de Dios tiene que tener en su vida para que sea usado por Dios. Déjame decirte que si no las tienes, eres como címbalo que retiñes. Pero te tengo buenas noticias. Dios está aquí. Usted está aquí porque usted tiene cosas grandes de Dios. ¿Sí o no? En el libro del Viejo Testamento le pasó a Moisés. Desde las alba en la mañana tenía que Moisés levantarse a escuchar las quejas del pueblo hasta que cayera la noche. Pero hay algo muy importante. Dios nos tiene gente sabia al lado. Cuando nosotros lo reconocemos, entonces el trabajo es más suave. El suegro de Moisés le dijo, no, voy a parafrasear. Oye, te estás matando con eso. Eso es mucho para ti. Tú tienes que trabajar en la obra, llevar a este pueblo, guiarlo. Escoge a otros que se encarguen de ese trabajo. Lo mismo que hicieron los apóstoles. Esta profecía se cumple con los apóstoles. Escogieron a 7 varones llenos de buen testimonio. Y déjame decirte, hermano amado que me escucha, que lo más importante de esto es que escogieron a hombres con un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque estos hombres eran los que estaban capacitados para seguir confiando en que Dios los iba a usar para resolver los problemas que la iglesia iba a enfrentar mientras los líderes de la iglesia continuaban haciendo su trabajo.
Son cualidades muy importantes, hermano, y necesarias para nosotros tenerlas para poder llevar y transmitir la palabra de Dios. Déjame decirte que si no tienes un buen testimonio y me meto a predicar aquí y me conocen que yo me meto a las barras o que yo uso drogas o que yo soy una persona que está fuera de las cosas de Dios, ¿qué va a pensar usted que llega aquí y me conoce? Hello. ¿Verdad que se va a sentir triste? Posiblemente a algunos le da coraje. Pero ¿qué hace ese hombre ahí si ese es peor que yo? Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo he escuchado eso un sinnúmero de veces. Pero por supuesto, tenemos que tener un buen testimonio. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo representamos ¿a quién? A Cristo. Representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros, hermano amado, a tener un buen testimonio como número uno. Porque nosotros representamos a Jesucristo. Y estar llenos, hermano, de la presencia del Señor nos hace nosotros estar libres. Hay que también estar llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia del Señor, de buen testimonio y de sabiduría, eso nos define como hombres de Dios. Eso da testimonio de que usted no es una persona igual que los que están en el mundo. Eso da testimonio de que usted es un hombre de Dios. Y esas tres cualidades es bien importante que usted y yo como hombres de Dios las tengamos. Un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. Como le he hablado, primera cualidad es tener un buen testimonio. Es muy importante, hermano amado, tener un buen testimonio. Especialmente aquellos que nos llamamos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos un buen testimonio, van a haber gente que nos está mirando afuera e inclusive en la iglesia para señalarnos, y es normal. Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tengas buen testimonio de lo de afuera, para que no caigas en descrédito en los lazos del diablo. Si en las cartas de Pablo, hay una persona que Pablo habla de buen testimonio, es Timoteo. No hay otro como él. Gloria a Dios. En las cartas de Pablo, cuando nos enseña y le enseña a Timoteo cómo tiene que conducirse conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos nosotros debemos aprender a conducirnos conforme a la palabra de Dios? Es beneficiario para nosotros. Es de beneficio que usted y yo, nosotros tengamos estos principios y podamos caminar y conducirnos como Dios quiere en nuestras vidas. Aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere. Fíjense, también es necesario que tenga buen testimonio. Lo está exhortando a que tenga un buen testimonio. Porque Él se lo explica después. Usted lo va a leer en el capítulo 3, versículos 7, 8, 9. Por ahí sigue. Le dice que tenga buen testimonio de lo de afuera. De lo de afuera. O sea, tanto del espíritu como su conducta. De lo de afuera, aquellos que los están mirando, para que no caigas en descrédito, para que nadie te señale y diga que tú eres servidor de Cristo y estás haciendo las cosas mal. Fíjense qué sabio. Y no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene buen testimonio y le sirve a Cristo, hay uno que va a hablar enviado por el diablo. Y si habla de usted con la verdad, ya usted cayó en los lazos del diablo. Ya caer en los lazos del diablo quiere decir que caíste en lo que el diablo quería para ir a decirle a Jesús: míralo, el siervo tuyo, el que en la iglesia es tremendo y que en el hogar es un maltratante. Hello. El que viene a la iglesia canta, toca, y con sus hijos es un maltratante, con su esposa, porque aquí se hace lo que yo diga y no lo que Dios quiere hacer.
Alabado Cristo, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Felipe era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno de Espíritu Santo, era un hombre lleno de sabiduría, las cualidades que son importantes para que un hombre de Dios las tenga y una mujer las tenga, hermano amado, para poder vivir una vida llena de abundancia, una vida recta, para poder transmitir la palabra de Dios, hermano. Cuando usted tiene un buen testimonio, está lleno del Espíritu Santo, está lleno de sabiduría, usted puede aconsejar a otros bien. Usted puede conducirse de parte de Dios y decirle: mira, Dios te ama, no vayas por este camino, camina por aquí conforme a la palabra de Dios y todos tus caminos te serán prosperados. Aleluya. A la misma vez, para atender o trabajar en la obra de Dios, es muy necesario, hermano, que tengamos un buen testimonio. Vamos a hablar de estas 3 palabras hasta que termine, porque la intención de Dios es que se me grabe en mi mente y en mi corazón y pueda empezar a caminar. Si no estoy caminando en estas 3 cualidades importantes, hoy es el día en que usted y yo podemos empezar a caminar para que Dios siga transformándonos, para que Dios siga bendiciendo nuestra vida, para que podamos hacer la voluntad de Dios, no como queremos, sino conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces son 3 cualidades muy importantes de las que vamos a seguir hablando. Estos son buenas noticias. Que hay 3 cualidades que como hombre de Dios las tenemos que tener. Son buenas noticias a nuestras vidas. Santo Dios. Hermano, ¿cuántas veces hay personas necesitadas de que alguien le dé un consejo? Un buen consejo. Yo no sé usted, a mí me gusta que me aconsejen. A mí me gusta que cuando estoy mal, en amor me lo digan. Pastor Eduardo, usted está mal en esto. Porque íbamos a buscar el contexto bíblico. Ah, sí, mira, perdona. Vamos a mejorarlo. Papi, mis hijos, hemos tenido siempre la confianza. Mis padres. Porque cuando alguien le dice a usted que usted está mal, y usted está mal, aunque suene feo, aunque nos duela, es porque le ama. Amén, aleluya. Porque si no le amara, ¿qué nos va a importar? Pero cuando tenemos estas 3 cualidades, son de beneficio para nuestras vidas, porque podemos bendecir a otros. Gloria a Dios. Podemos bendecir a otros. Usted y yo no estamos llamados a recibir, hermano amado. Usted y yo estamos llamados a servir. Son 2 cosas bien diferentes y la iglesia se le ha olvidado eso. No, me tienen que servir. No, gracias a Dios que aquí no pasa. Somos servidores. Que no se nos olvide. Gloria a Dios. No somos más grandes que ninguno. Hay uno que sí lo es. ¿Usted me entiende? Pero tener un buen testimonio, tener la presencia del Señor y ser sabio nos lleva a tomar estas decisiones de cuando nos hablan poder escuchar conforme a la palabra de Dios. Estar lleno de buen testimonio y de sabiduría nos define como siervo de Dios. Esto lo va a definir a usted, hermano amado, como un siervo de Dios, porque son cualidades de reino. 3 cualidades bien importantes. Son cualidades que todo hombre y mujer de Dios debe tener para que Dios los use. Yes, Lord. ¿Sabe por qué Dios usó tanto a Felipe, del que le estoy hablando? De Felipe el diácono, no el apóstol. Porque era un hombre que se dejaba llevar por las cosas del Señor. Y era un hombre que la palabra decía, bueno, tienes que ser un hombre santo. Y cuando Jesús llegó, que transformó todo, la gente empezó a ser el ejemplo de Jesús. ¿Qué era Jesús? Un hombre santo. ¿Qué era Jesús? Tenía un buen testimonio. Donde quiera que caminaba, aquellos que predicaban la palabra de Dios, aquellos que eran los que enseñaban la palabra de Dios, estaban molestos con Jesús. Y así nos pasa con algunos de nosotros. Estaban molestos porque Jesús tenía un buen testimonio. Gloria a Dios. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y Jesús estaba lleno de sabiduría. Yes. Lo que ellos no tenían. Y claro, se molestaban. Pero Dios, déjame decirte que en estos 3 complementos o cualidades que nos distinguen como hombres de Dios, Dios quiere hacer cosas grandes con usted y conmigo. Aleluya. Pero quiere hacer cosas grandes con usted y conmigo si usted y yo se lo permitimos. Eso es.
Podemos tener un buen testimonio y Dios nos va a bendecir. Podemos tener llenura del Espíritu Santo y Dios nos va a usar y a bendecir. Podemos tener sabiduría de lo alto. Escúcheme bien, no sabiduría de la que hay por ahí. Sabiduría de lo alto. Un hombre de Dios que tenga estas tres cualidades, Dios lo va a usar poderosamente. Porque un hombre que tiene el Espíritu Santo y está lleno de un buen testimonio, Dios lo puede usar para sanar. Dios lo puede utilizar para libertar al cautivo. Dios lo puede usar para edificar. Pero aquellos que no están conformes a la palabra de Dios, que no tienen ninguna de estas dos, pueden venir a la iglesia todos los días, pueden matarse orando, pueden hablar en lengua y pueden hacer lo que usted le dé la gana. Y si usted no tiene un buen testimonio y está lleno del Espíritu Santo y tiene sabiduría de Dios, de nada le está valiendo. Escúcheme bien, no somos perfectos, aquí no hay nadie perfecto, estamos todos creciendo, estamos todos llevándonos conforme a la palabra de Dios. Pero si usted hace todo lo que yo le dije anteriormente, más tiene estos tres complementos, usted es un hombre o una mujer de Dios que Dios lo va a usar para que los paralíticos se levanten, para que los ciegos vean, para que los sordos oigan, para que todo aquel que tiene espíritu inmundo salga corriendo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Porque eso lo quiere hacer Dios con usted, conmigo y con todos aquellos que vienen a sus caminos. Un hombre de Dios tiene que estar lleno de sabiduría. Una sabiduría que lleva conforme a la palabra de Dios a resolver problemas como Jesús los resolvía. Esa es la sabiduría espiritual. El mundo tiene mucha sabiduría para resolver los problemas como ellos entienden y quieren. Pero la sabiduría del mundo no es la misma sabiduría de Dios. Porque la sabiduría que Felipe tenía era una sabiduría espiritual. Y eso es lo que el mundo no tiene. Entonces, vemos que Felipe Dios lo usaba grandemente. E inclusive lo transportaba el Espíritu Santo de un sitio a otro. ¿Verdad que sí? Lo que a los apóstoles no le pasó. Estaba aquí, el Espíritu Santo se lo llevaba como Elías, ¿se acuerda? En el libro de los Reyes. Vete y predica de aquel. Y se lo llevaba. Vete y predica de aquel. Y se lo llevaba. Gloria a Dios. Hacía la voluntad de Dios. Tenía un corazón para hacer la voluntad de Dios. Y las personas que tienen un corazón para hacer la voluntad de Dios conforme como Dios quiera, tienen que tener estas tres cualidades, hermano amado. Porque si no tienen estas tres cualidades, tendrían las cualidades personales. Y ahí es el problema que nos está pasando. Cuando incluimos las cualidades personales y no incluimos las cualidades que Dios nos ha llamado a tener. Déjame decirte, Felipe fue uno de los evangelistas más grandes. Pero Felipe, escuchen bien, fue diácono primero. Fue diácono primero. Y como diácono, iba y le predicaba la palabra a todo el mundo. Una persona que tiene estas cualidades y le predica la palabra a todo el mundo, Dios hace cosas grandes con ellos. ¿Por qué? Porque el enfoque no es solo Jesucristo, es la comisión a cual Dios nos ha enviado, que es predicar la palabra a todos aquellos y en todas, voy a parafrasear, a toda la criatura en todos los confines de la tierra. ¿Usted me entiende? O sea, a todos los que nos encontremos por ahí, usted y yo estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Pero para que esa semilla pueda fluir, para que pueda crecer, para que esa semilla salga, usted tiene que tener un buen testimonio. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que tener sabiduría de lo alto, porque si no, de nada serviría esa semilla. Hay muchos que dicen, no, porque yo tiro la semilla, la siembro y Dios le da crecimiento. Sí. Y las que tiraron en las piedras. Y las que tiraron en los espinos. ¿Me están entendiendo, hermano?
Pero Felipe y las personas que tienen un buen testimonio, que tienen el Espíritu Santo y que tienen sabiduría, y aunque no lo tengamos, pues estamos tratando en el nombre de Jesucristo a llegar a ese lugar para que Dios nos use, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Si yo hago esa pregunta, ustedes dirían, yo también. Por eso estamos aquí, no solamente para ser oidores de la palabra de Dios. Estamos aquí para que Dios nos crezca, para que Dios quite lo que no le agrada, para que Dios ponga en nosotros de Él, células de Cristo. Todos los días digo, Señor, pon células de Cristo en mi vida y quítala de Eduardo, échala afuera. Pon células de Cristo en mi vida, porque esas son buenas, las mías no. Las de Cristo son las buenas. Gloria a Dios. Estar en la presencia de Dios, querer buscar que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas, es algo hermoso, hermano. Pero nuestro enfoque debe estar en lo que la palabra de Dios nos ha llamado a nosotros. Sí, Señor. Nuestro enfoque debe estar en lo que Dios ha puesto en su palabra para bendecir nuestras vidas, Gloria a Jesús. para que podamos crecer de una manera limpia, bendecida, recta, como Dios quiere, para que podamos ser los instrumentos que Dios quiera usar en esta vida, en el futuro y cuando no estemos aquí. Ya cuando no estemos aquí, ya usted sabe lo que vamos a hacer. Jesús, aleluya. En su presencia, adorándole 24 horas, 7 días a la semana. No, usted no va a hacer otra cosa que eso. Perdón, usted y yo. Si usted tiene otra cosa en su mente de que va a hacer cuando llegue a los cielos, quiero dar, no se moleste, una noticia que esa no es lo que va a hacer. Aquí usted puede hacer cosas diferentes al cielo, aparte de adorar a Dios. Usted puede tocar puertas, puede ir a buscar gente para que conozca a Cristo. Aquí usted puede hacer obras, usted puede hacer un montón de cosas, o podemos hacer un montón de cosas. Y nosotros estamos en ese caminar de aprendizaje para cuando lleguemos al cielo. Pero, por eso aquí se adora. Pero cuando lleguemos al cielo solamente vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que eso es un privilegio. Denle un aplauso al Señor, sí. Es un privilegio que usted y yo vamos a tener. Debemos de pedir, hermano amado, que me estás escuchando, al Señor que nos llene de un buen testimonio. Gloria a Jesús. Que las cosas malas que nosotros estemos cometiendo o que hayamos cometido, Dios las quite. Acuérdense que si usted o yo venimos ante la presencia de Dios, nos humillamos y le decimos al Señor, Señor, perdona mi pasado, Él lo va a perdonar. Si usted le dice, Señor, yo no he sido un hombre o una mujer de Dios con un buen testimonio, ayúdame. Yo te pido que tú me perdones, lo presento ante tu presencia. Él lo va a arrancar, lo va a perdonar y le va a ayudar. Señor, ayúdame a tener un buen testimonio para que mis hermanos no se afecten. Tanto mis hermanos en la sangre como hermanos en la fe. Ayúdame. Dios lo va a hacer. Y para ver la gloria de Dios, hermano amado, tenemos que tener estos 3 conceptos, estas 3 cualidades. ¿Cuáles son? ¿Me las pueden decir? Tener un buen testimonio, la llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Para oír la voz de Dios, hermano amado, si el Espíritu Santo no está con usted cuando usted se dobla de rodillas, o cuando usted va a orar, o cuando usted clama a Él, si el Espíritu Santo no está con usted, usted no puede escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener al Espíritu Santo con nosotros para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener el Espíritu Santo para que nos guíe. ¿Se acuerda que la Biblia dice que Él es la guianza? El Espíritu Santo tenemos que tener en nosotros. ¿Para qué? Porque ese es el que toca los corazones. Ese es el que nos usa a nosotros para ser el instrumento de sanidad a otros. Porque el que sana es Él, no usted ni yo. Es el Espíritu Santo el que sana. Y Felipe siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Siempre estaba dispuesto a llevar la palabra de Dios donde Dios quisiera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estar dispuestos, no solamente el pastor, no solamente un líder, todos, llevar la palabra de Dios.
La iglesia crece, hermano. Pero crece más cuando todos ponemos un granito de arena. ¿Sabes por qué? Yes. Porque no podemos devengar todo al pastor o a los pastores y nosotros estar de lejos. Pero tampoco ellos pueden hacerlo todo y tienen que también delegar. Esto es un conjunto, pastor. No tengo que decirle eso, usted lo sabe, perdonen, no es nada, escúchenme en algo, no es tiraera con nadie. Ahí tenemos una oficina, cuando yo tenga que ir con tiraera, pues ya le he dicho al pastor que yo de aquí es para bendecir. Gloria a Dios. Aquí es para bendecir a mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Cuando tenga que dar una tiraera, en amor, hermano, vamos para allí, necesito hablar con usted. ¿Me están escuchando? Amén. ¿Cuántos están contentos? Ya mismo voy a terminar. Gloria a Dios. Aleluya. Una cualidad de Felipe, entre otras, era que predicaba de Cristo. Se nos ha olvidado en las iglesias predicar de Cristo. Escúchenme bien, como pastor, en ocasiones se me ha olvidado también. Pero usted y yo estamos llamados a predicar de Cristo. Cristo es el que va a cambiar las vidas del que llega, las vidas del que está y de las vidas que están afuera. Nadie puede cambiar si no escucha que Jesucristo murió por él. Nadie va a cambiar si no encuentra que Jesucristo es un Dios amoroso y que su Padre envió a él dar la vida por usted, por sus hijos, por toda su familia. Si la gente no conoce de Jesucristo, no se va a salvar, aleluya. Gloria a Dios. Se nos ha olvidado de predicar de la que hizo el sacrificio en la cruz. Que ninguno de nosotros podríamos hacer eso. Es más, les voy a decir más. Yo los amo con todo mi corazón. No sé si es la segunda vez que lo digo, pero yo no daría un hijo a que muriera. Y no se vayan a molestar conmigo por ninguno de ustedes, mi hermano. No porque ustedes sean buenos o malos. Posiblemente no tengo, pastor, la capacidad para eso, porque no la tengo. Pero yo amo a mis hijos. Son gente especial. No puedo dar un hijo mío porque muera por otro. Mas sin embargo Dios, Sí, Señor. que tiene un amor tan grande, Oh, gloria a Dios. que lo ama tanto a usted y a mí, Él dijo, no hay problema, Yes, Lord. porque amo esos pequeñitos, le voy a dar a mi hijo amado, Gracias, Lord. porque los amo, porque por Él los creé. Cuando leo el Evangelio, para terminar dentro de un rato, me doy cuenta de algo muy importante, de la obediencia de un hijo hacia un padre. Hijo que me estás escuchando, incluyéndome a mí, seamos obedientes con papá y mamá. Seamos obedientes hasta la muerte con nuestros padres. Cuando Jesús estaba en el hecho de muerte, aún pasando lo que usted y yo necesitábamos mirar, pero no pasar, porque no lo íbamos a pasar nosotros, no teníamos las cualidades, era tremendo. ¿Sabe lo que dijo el hijo? Padre, no pase de mí esta copa, mas sea tu voluntad. Demostrando un amor incondicional por el Padre, Gloria a Dios. un respeto incondicional. Pero en el Evangelio de Juan, la Biblia nos dice que el Padre dice, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Aleluya. Lo que me demuestra el amor del Padre para su Hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que me demuestra el amor del Padre para contigo y conmigo. Un amor incondicional por ti. Por ti y para ti fueron hechas todas las cosas. En este día, hermano amado, quiero que te pongas de pie. Te adoramos, Señor. Quiero conocer cada día más a ti. Levanta tu